Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Responden a un sistema que se ha hecho global. Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo, queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. Mire, yo he sido muy escéptico cuando empezó el papado de Francisco. Luego yo conversé mucho con varios de los teólogos de la liberación, ¿no? Sobre todo Frei Beto, ¿no es cierto? François Outard también, y por correspondencia con Leonardo Boff. Y ellos me dijeron, mira, esto va muy en serio. Esto es algo que va mucho más allá de lo que nosotros esperábamos. Acá hay un proyecto serio de recuperar una tradición de pensamiento importante, crítico, que se había perdido por completo en la Iglesia, y me dijeron, ya lo vas a ver. Y evidentemente, a medida que pasaba el tiempo, hemos visto cómo él fue planteando una serie de cambios muy, muy significativos, que a mi manera de ver tuvieron su máxima expresión cuando va a Bolivia. Y el discurso que hace allá en Bolivia es realmente un discurso impresionante. Yo me quedé sorprendido por ese discurso, porque no pensaba una cosa tan fuerte, tan clara, tan rotunda. Y me puse a ver quién lo había escrito. Y te digo, recorrí el espinel de los probables, los sospechosos de haberlo escrito. Gente, me dijeron, ninguno lo escribió. Y es más, uno de ellos me dijo, no, esto lo escribió él. Se hizo asesorar, pero básicamente lo escribió él, es su pensamiento. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo.
El servicio para el bien común queda relegado. Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vimos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común. Creo que estamos en presencia de un esfuerzo el más serio hecho por la Iglesia, no sé si me atrevería, pero por ahí podría decir que hasta en siglos. Porque él es un hombre, digamos, es un gran político, por empezar. Un hombre que viene de la cantera del peronismo, lo cual te habla de alguien que realmente maneja el poder y sabe cómo se mueve, además combinado con la Iglesia. Y él creo que estaba muy claro, antes de ser papa y mucho más después, de que la Iglesia corría el riesgo de convertirse en un gigantesco museo internacional desprovisto de toda capacidad de conducción a la feligresía y que el catolicismo estaba en un riesgo serio de muerte. Y decidió dar un volantazo, que comenzó por toda esta renovación, digamos, doctrinaria muy importante, verdad que no se puede subestimar. Siguió por la pelea con el colegio, digamos, de cardenales de Roma, ¿verdad? O sea, la burocracia de siempre del Vaticano, que está absolutamente en contra de él, y que revela de que el hombre, bueno, está avanzando en un terreno donde ella no tiene que meterse en una discusión teológica, se enfrenta con la mafia, y concretamente con la mafia calabresa, que es la más sanguinaria de todas las que hay en Italia, ¿verdad? Que fue la que se apoderó del Banco del Vaticano. ¿Qué puedo hacer yo? Cartonero, catadora, pepenador, recicladora, frente a tantos problemas, si apenas gano para comer. ¿Qué puedo hacer yo? Artesano, vendedor ambulante, transportista, trabajador excluido, si ni siquiera tengo derechos laborales. ¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador, que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi chabola, mi población, mi rancherío, cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños, pero casi sin ninguna solución para sus problemas? Pueden hacer mucho, pueden hacer mucho. Está amenazado de muerte, lo sabe. Esa reiterada invocación de él, recen por mí, no es gratuita, no es un rasgo, digamos, de un catolicismo angelical, es un hombre que sabe que está amenazado. Por eso no duerme en el Vaticano, digamos, una cosa tan elemental. El primer papa en la Iglesia Católica que duerme en un hotelito que está ahí en la ciudad del Vaticano, pero no en el Vaticano mismo. Y se lanzó una cruzada muy en contra de los grandes obispos y cardenales con gastos dispendiosos espectaculares. El caso del cardenal alemán, al cual le obligó a vender, se había hecho una residencia de 2 millones de euros, y le dijo: usted vende eso ya. Liquidó prácticamente toda la flota de automóviles que tenía el Vaticano, que eran todos Mercedes-Benz, Audi, BMW, o sea, unas cosas realmente impresionantes. Y cuenta, sorprendentemente, con un aliado fundamental para lograr contener las embestidas de la curia romana, que es el Benedicto XVI, Ratzinger. A mí me han dicho gente de muy buena llegada a todo este ambiente, que yo no tengo directamente, sino a través de mis amigos que están más o menos vinculados, de que Ratzinger es quien le ha parado los golpes, ¿verdad? Había una división de tareas. Ratzinger controla hasta ahora la ofensiva de la curia romana y de los sectores conservadores de la Iglesia. O sea que creo que es un intento muy, muy serio, oportuno, necesario, porque la Iglesia estaba perdiendo fieles de una manera impresionante.
a favor, digamos, del anacronismo de algunos elementos que no son del dogma. Bueno, el caso del celibato sacerdotal no tiene nada que ver con el dogma de la Iglesia Católica, es un hábito, una costumbre que se instituyó producto de cuestiones muy prosaicas y materiales, ¿no? Concretamente, evitar la dispersión de la riqueza, toda la historia de los mayorazgos y los hijos que entraban al convento, todo eso. Él está dispuesto a dar esa batalla, pero no por ahora. En este momento, digamos, tiene otras urgencias, lo mismo que la posición de la mujer en la Iglesia. Hay varias cosas, pero me parece que es un intento, vuelvo a repetirte, de los más serios que yo, sin ser yo un experto, ¿verdad?, en el tema, pero me parece que hacía mucho tiempo, me atrevería a decir siglos, que no había una conmoción tan fuerte en el seno de la Iglesia. Y ha cumplido un papel importantísimo para nosotros en América Latina. Escuchar un papa que diga lo que dijo Francisco. Te pongo un ejemplo, yo antes de ese discurso, yo daba una conferencia, una charla, así muy informal, en un barrio popular, en un movimiento sindical, territorial, sobre todo con gente con muy poca formación política, y en cuanto comenzaba a hablar de la crisis del capitalismo, de que era un sistema insustentable, enseguida o había sonrisas socarrona, o decían, bueno, ya viene otra vez con ese cuento. Ahora digo, miren, ya como lo ha revelado el Santo Padre que habla en nombre de Dios, ya dijo que el capitalismo no se lo aguanta más, y ¿qué hacemos ahora? O sea, y eso es un poco la actitud de Evo Morales también, y de Correa, y de Maduro, y de todos los líderes del progresismo y de la izquierda de América Latina, que encontramos en estas declaraciones del Papa una ayuda extraordinaria. Mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana. Cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada. Mi bandera es sabor, arepita bien tostada. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, comencé con el Papa Francisco porque me ha llamado la atención desde las declaraciones que dio a un periódico fascista en Roma. Me llamó la atención y quise hacerle seguimiento, sobre todo a ese impulso que le está dando a la Iglesia, y sobre todo por su prédica en contra del capitalismo. Dice que el capitalismo no tiene sostén, no hay posibilidad de que el mundo sobreviva con el capitalismo. Esa es una de las cosas que me llamó la atención. Otra, que el Papa Francisco, que pasó por Latinoamérica, fue manipulada la información, vetadas algunas cosas que se dijeron. Por ejemplo, este discurso en Bolivia en el año 2015 con el Encuentro Mundial de las Organizaciones Populares. Me llamó la atención que ese discurso, incluso dentro de la página web del Vaticano, en donde aparecen todas las intervenciones del Papa, no aparece. Estuve buscándolo y no aparece. Es decir, ¿contra qué se está enfrentando el Papa Francisco? Contra una estructura centenaria, milenaria. Una estructura burocratizada, una estructura que siempre trabajó al lado del poder, de los poderes fácticos, y muy especialmente contra una estructura que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, es una estructura en sus niveles altos, una estructura corrupta y participante del golpe de Estado. O sea, eso me llamó la atención. Pasó por aquí incluso pasó por Cuba, llegó el mismo discurso que tira el Papa Francisco en el Congreso de los Estados Unidos. Extraordinario discurso, tampoco aparece con mucha relevancia en las búsquedas de YouTube. El discurso del Papa en las misas que tuvo en Estados Unidos y el encuentro que tuvo con las autoridades norteamericanas, es decir, con el gobierno norteamericano. Es decir, y me llamó la atención porque en busca, me encontré con una entrevista muy, pero muy buena a Tilio Borón, que aborda varios aspectos, entre ellos
lo del Papa Francisco. Recordemos que Atilio Borón es uno de los politólogos, sociólogos más importantes de América Latina, crítico, como debe ser, y me interesó esa opinión, pues la opinión de un marxista, es la opinión de un marxista con respecto al Papa, y sobre todo por las últimas opiniones, por las últimas declaraciones del Papa en cuanto a que el comunista piensa como los cristianos. Me llamó la atención, por eso lo busqué. Pero también en cuanto a nuestra jerarquía de la Iglesia Católica, nuestra digo porque es las autoridades superiores aquí en Venezuela, en cuanto a su posición, representantes del Vaticano acá, y esa posición permanente de golpismo por parte de un Baltasar Porras o por parte de un Monseñor Líquer o por parte de alguno de sus miembros, pues. Ahora pasó el señor Baltasar Porras al Colegio Cardinalicio, ahí deja a Atilio Borón bien claro que hay un enfrentamiento entre la nueva forma, la nueva visión que tiene de la Iglesia, esa recuperación. Ojo, Atilio Borón habla de siglos con respecto a la recuperación de las ideas. Bueno, hubo algo así, como una recuperación con el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, a quien pusieron allí por viejo pensando que se iba a morir rápido, y resulta que les duró demasiado, hizo el Concilio Vaticano, que incluso se acercó a las clases populares. El Papa Bueno se llamaba el Papa Juan XXIII. Y al Papa Juan Pablo I, que no lo dejaron ni vivir 33 días justo, y lo mataron. Pero esto es bueno que lo tengamos en cuenta, porque ante un poder como es la Iglesia, y hay que decirlo, es un poder, el Vaticano es un poder, y ante el proceso histórico que se vive dentro de la Iglesia, tiene mucho que ver con esto que nosotros hacemos, la lucha permanente que es en contra del capitalismo. El capitalismo simple y llanamente no es sustentable. El capitalismo tiene que caer, y va a caer, porque no tiene, sino la madre tierra, como dice el Papa Francisco, está destinada a fallecer, a morir, y decimos, a poner en riesgo incluso a la especie humana. Hay que decirlo muy claro. Pero me llama la atención también, y nos vamos ya a lo local, pues voy a tratar varios temas hoy. Vayan anotando, pues los temas van a ser duros. Me llama la atención que también la oposición venezolana tiene en este momento la pretensión de darle una patadita a la mesa de diálogo. Mesa de diálogo que hay que explicarlo, fue solicitada la intervención o mediación por parte, mediación por parte del presidente Nicolás Maduro, en una carta dirigida al Vaticano, y efectivamente vino un enviado del Papa que parece que no les ha gustado mucho a la derecha venezolana. Quiero ver, dentro de ese contexto del diálogo, qué ha pasado en estos últimos 2-3 días. El diálogo según el fascismo, porque comienzan a darle patadas a la mesa y comienzan a caerse a golpes entre ellos mismos. Pero esto es bueno que arranquemos por allí. ¿Qué ha pasado con el diálogo? ¿Qué ha pasado con lo que ellos mismos aceptaron y firmaron en la mesa preliminar, en las mesas preliminares del diálogo? Vamos a verlo. Rueda. Como siempre hemos manifestado, para nosotros el fin de esta mesa es construir una salida electoral a la grave crisis política e institucional que atraviesa nuestro país. Los acuerdos alcanzados que hoy fueron anunciados van en esa dirección y van más allá de las organizaciones partidistas y son el resultado de la presión que hemos hecho millones de venezolanos para que el gobierno entienda la necesidad de buscar soluciones a la crisis, así como el respeto al hilo constitucional. Esa
y no otra seguirá siendo nuestra posición en esta mesa. El gobierno tiene que entender que lo que aquí no va a ocurrir es que ellos van a estar tranquilazos hasta el 2019 acumulando excusas, ¿no? Y culpabilizando a toda la galaxia de sus errores. Eso no va a pasar porque este país ya dijo basta. ¿Qué impresión te merece el documento de voluntad popular? No lo comparto, me parece que es un documento irresponsable, lo digo, me parece que no es correcto. Yo, con Voluntad Popular, tengo amigos, los respeto, por supuesto, siempre hemos sido mutuamente solidarios, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Eso me parece que fue un documento irresponsable y que no, porque dice cosas que no son. Primero, no habla específicamente de lo acordado. Aparte, lo acordado, ellos formaron parte de esa discusión. Entonces, ahora es muy fácil lavarse las manos y decir, no, bueno, y lo que se acordó, eso que se pidió no estábamos de acuerdo. Ellos estuvieron ahí, no en la mesa, ellos estuvieron cuando se discutió eso. Y eso obedece a una sola cosa, señores, porque ustedes se entregaron, porque ustedes se les bajaron los pantalones al régimen, ustedes se humillaron, ustedes se arrodillaron. Dice que escribió una cosa tan horrible. Me dice, yo no sé, después de 15 años de amor, que tú digas que yo soy un cobarde, ¿tú te sientes bien con eso? ¿Será que nos quedaron unos dolores y una factura y tú las estás sacando a propósito de eso? Pero me parece muy feo de tu parte. Pues yo te sigo queriendo y te respeto. Y no esperaba una cosa tuya así. Me siento orgullosa de que Voluntad Popular no se sentó en esa mesa de diálogo porque no hay condiciones para sentarse en una mesa de diálogo. Y ayer vimos claramente cómo no hay resultados. ¿Qué estamos expresando nosotros ahorita? Coherencia, una dirección eficaz, con objetivos claros. No. Nosotros mismos estamos destruyendo todos los días la voz y es suicida. En una batalla, en un conflicto como el que tenemos con el gobierno, ¿cómo vas en medio de la batalla a destruir a tu equipo dirigente? Eso solo lo hacen los brutos y los estapadores, que son todos esos que andan hablando pistoladas, diciendo que se traicionó, agarrándose de pendejadas para argumentar en contra de la mesa y llamar a una insurrección que nunca va a ocurrir, porque la señora María Corina Machado llamó a Miraflores hace 2 jueves y no le fue nadie, porque eso es una locura, de manera que eso de que nos vendimos y todo eso es mentira. Quienes argumentan de esa manera están destruyendo la unidad, jugando al deterioro de la oposición. Son unos estafadores y yo los insulto como ellos insultan a uno, porque cada vez que dicen que se está rindiendo, que hay unas cosas atrás, que somos unos como el comunicado ese de 20 de Venezuela, pues déjame decirte, María Corina, que eres una estapadora, que es mentira lo que estás diciendo y que estás jugando la división de la mesa como lo hiciste el 6D. Eso es lo que quieren, que nos caigamos a tropar cada uno. Hasta el día de hoy, la oposición ha cumplido de contado y el gobierno sigue prometiendo fiados y pagar a crédito. No ha cumplido con nada. Hasta hoy no ha cumplido con nada. Que mañana, que pasado, que sale la sentencia, que viene la sentencia. Si de aquí a este fin de semana no hay resultados concretos, con resultados de carne y hueso, en liberación de presos, en corrección de la sentencia de esa porquería que es la sala electoral, nosotros retomamos nuestra agenda y tendremos razones suficientes. Y ese dolor que siente el pueblo al tener unas navidades que están viniendo ahorita, con todos los problemas que sabemos que van a haber, pero la verdad es que la transformación de Venezuela pasa por un nuevo gobierno y una nueva elección presidencial. Una mesa absolutamente preliminar, donde simplemente estás midiendo un poco la fuerza de tu adversario. El planteamiento que puede hacer la oposición, que es el planteamiento, la oposición puede conseguir muchísimas cosas en una negociación política, pero hay algo que no puede conseguir, que es absolutamente improbable que ocurra desde el punto de vista de la teoría de juegos. La oposición no puede conseguir en la negociación un referéndum revocatorio. La oposición no puede conseguir en la negociación un referéndum revocatorio. Y tampoco puede conseguir un adelanto de las elecciones.
En el campo político se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces es casi imposible llegar a un entendimiento respetable de parte y parte institucionalmente. Al inicio de la reunión, el secretario general de UNASUR destacó el compromiso del Gobierno Nacional y de la MUD con el proceso del diálogo nacional y la contribución que hicieron a la paz, renovando el llamado para mantener un tono respetuoso y pacífico en el discurso y la acción política. Ahora tenemos un adversario enfrente, unos ampones, porque eso es lo que son este gobierno, es una cúpula de ampones. Que si el gobierno no deja a la gente elegir, pues entonces la gente no puede dejar al gobierno gobernar. En el campo económico-social, el gobierno nacional y la MUD acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Aquí no hay boicot económico, ni hay guerra económica, es una falsedad, es una farsa decir eso. Aquí lo que hay es un gobierno que boicotea a los venezolanos, que es un gobierno que tiene una guerra económica contra los venezolanos, contra el sector privado. Esa es la realidad. ¿Qué creo yo que va a pasar? Yo creo que el gobierno no va a hacer nada, que se va a quedar ahí, en la suya. Nosotros tendremos que retomar nuestra agenda. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que desconoce el voto del pueblo. Recuerden ustedes, hay gente que tiene años diciendo, esto es una dictadura. Pues bien, estamos en dictadura. Ellos convirtieron, no fui yo, no fuimos nosotros. Después de todos aquellos primeros años 99, 2000, 2001, de encuentros, de debate duro, ¿verdad? Ellos decidieron, cuando vieron que no podían con nosotros en ese terreno, entonces ellos decidieron romper el juego político y convertir, como lo hicieron, el campo político en campo de guerra. Fueron ellos, no fui yo. Y empezaron a buscar, bueno, armas de guerra, y generales, y golpes, y francotiradores, y paramilitares que los metieron ahí en Dactari, de Colombia para acá, y mataron mucha gente, crearon terror, y después se fueron al sabotaje petrolero, el sabotaje alimentario. ¿Eso qué es? Eso es guerra. Querían barrernos, pues. Chocaron. Ahora que después de varios años hayan rectificado y hayan aceptado ir a elecciones, y bueno, y ganaron el puesto que les corresponde, yo les lanzo la mano. Ojalá respondan en un diálogo de respeto, de confrontación respetuosa, porque una cosa sí es cierta: nosotros con ellos nunca nos vamos a poner de acuerdo en lo esencial. Ellos defienden el capitalismo, nosotros el socialismo. Es decir, ahí no hay acuerdo, no, ahí no hay. Pero sí hay la posibilidad de que del convivir, debatiendo, discutiendo, en el marco de las reglas del juego, hacer política, pues. Bien, vamos a cambiar la palabra mediadores con lo del Vaticano por facilitadores. Serían en este caso los presidentes Zapatero, Leonel Fernández, la gente del Vaticano son facilitadores. Pero bien, vamos a explicar algunas cosas. Bueno, lejos de las luchas intestinas que tiene la MUD, que no logran exorcizarlo, ahí hay demasiado cacique para una tribu en eso. Yo creo que tienen varios problemas que resolver ahorita, porque referéndum no hay, elecciones generales no va a haber, y no es lo que se ha firmado en la mesa de acuerdo, en la mesa de diálogo. No hay de eso. Vamos a quedar claro, lo que sí tienen que resolver ahora mismo, me parece que deberían ir tomando muy en serio el hecho de la legitimación de los partidos. Deben irlo tomando muy en serio,
porque partido que no esté legitimado, no va a elecciones. Y yo todavía no veo, hasta el día de hoy, no veo en esa unión precaria que a veces tienen ellos, y sobre todo esa es la unión precaria en lo malo, cuando están montados en el golpe de Estado, es la unión, lo único que los une a ellos. El resto es caerse a golpes entre ellos. Capriles deshoja la margarita, no sabe si opina para acá o opina para allá. La semana del pasado martes le enseñé un video en donde trató de explicar de manera cantinflérica cuáles eran los acuerdos, pues, y que nosotros somos malos comunicando, decía él. Bueno, ya arrancó de nuevo, pues. O sea, ahí hay no sabe si es chicha o es limonada, anda por los dos lados. Lo que sí es cierto es que no lo quieren, pero ni en pintura, ni los más radicales, ni los más moderados. Ramos Ayub desentierra el hacha de guerra. Y yo quisiera decirle a Ramos Ayub, ¿verdad? Porque él ya amenaza, pues. Es decir, hoy es 19, mañana 20 supuestamente el gobierno cae, según Ramos Ayub. O sea, mañana ya nosotros vamos a caer. Así que les estoy hablando desde este programa, a lo mejor el martes no voy a poder salir al aire, y a lo mejor el martes sigo diciendo, seguimos teniendo el mismo presidente. Tenemos al mismo presidente. Ahora, Ramos Ayub tiene que empezarle a explicar al país primero qué es lo que firmó, porque él mandó una persona de su partido, de Acción Democrática, lo mandó como representante en esa mesa de diálogo. Y vamos allá a dejar de ser payasos y entender qué es realmente y cuál es su compromiso. Si yo voy, como dice el mismo Ocariz, voy y discuto a lo interno, me siento en una mesa y digo, mira, sí, hay que sentarse con el gobierno venezolano, y bueno, mira, vamos a avanzar en el desacato, si efectivamente desacatamos, vamos a acudir a un tono respetuoso y vamos contra el boicot, que si hay una guerra, y eso es un acuerdo que firmaron los de la oposición con los de la revolución, pues lo firmaron ese acuerdo. O sea, ahora salir y obviar todo lo que se firmó y colocarse al frente a tener el mismo lenguaje violento, por ejemplo, en el caso de avanzar el desacato, el señor Ramos Ayub, primero, una carta la carta la enseñé aquí cuando vino Tania y vino Víctor Clar, y es una carta de renuncia por parte de los diputados a los que en desacato a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, la presidencia de la Asamblea Nacional, que el señor Henry Ramos Ayub, los juramentó. Pero es que el tema no queda nada más en la carta de renuncia de los diputados, ¿no, señor Henry Ramos? Olvídelo. Usted tiene que participarle a la sala electoral que, en vista de que se le pidió la renuncia a estos diputados porque abiertamente se estaba en desacato, ustedes entran y acatan la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es necesario. Esto no es nada más que ustedes se hagan quedar calladitos, que ellos renunciaron y ya yo me callo la boca porque yo no voy a agarrar y voy a decir que estaba en desacato. No, ustedes tienen que aceptar que están en desacato. Y eso está firmado en la mesa de diálogo. Segundo, el tono, el señor Ramos Ayub se había mantenido callado. Él diría por dentro, calladito me veo más bonito. Incluso a su señora, que la estaba perfilando como primera dama de la República de Venezuela no bolivariana, la posibilidad de un golpe de Estado, la apartó, le dijo, váyase ahí a seguir atendiendo a los visitantes, a los ilustres visitantes de la Asamblea Nacional. Y ya comenzó de nuevo. Una amenaza abierta. Y no es una amenaza nada más de él, es de Chugo también. Y es una amenaza de Enrique Capriles, es una amenaza de Freddy Guevara, y es una amenaza de María Corina. Señores, les repito, si ya María Corina, el mismo Kiko lo dijo, Kiko al que Ibellice lo destroza diciéndole cobarde, para que ustedes vean cómo están los niveles de discusión escatológica dentro de la oposición venezolana. Y por último, ustedes aceptan, entre otras cosas, ustedes aceptan que hay una guerra económica. Ustedes lo firmaron. Ustedes firmaron ese documento. O sea, vamos a volver otra vez a lo mismo, a la misma guerra. Un Chugo que no sabe qué hacer, Ramos Ayub desesperado porque quiere
de paso, a Henry Ramos le queda, creo que ahorita en enero nombra nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Y ahí vas a ir para tu curul a sentarte a ver al presidente. O sea, así. El único presidente que en enero no va a estar en la presidencia del Congreso, de la Asamblea Nacional, eres tú. Más nadie. Lilian, que se va desvaneciendo. María Corina y Freddy Guevara tratando con 20 y Freddy Guevara apropiándose de voluntad popular, van ya porque lo consideran, y así fue hablado en esa mesa de diálogo. Está sin discusión que una persona que tiene 43 muertos encima pueda salir libre. Eso está fuera de discusión. No hay ni referéndum revocatorio, no hay ni elecciones generales porque es anticonstitucional, y tampoco va a salir al señor Leopoldo López, que tiene, de paso salió bomba, con 13 años nada más. Decía en esa entrevista que voy a pasar unas partes ahora, Atilio Borón decía que Leopoldo López era el Tejero venezolano. Tejero fue el que tiró el golpe de Estado en España. Tejero, con el golpe de Estado de Tejero no hubo un solo muerto y le metieron 40 años. Y al señor Leopoldo López, que origina con su llamado a la salida 43 muertos, le meten 13 años. ¿Quién salió mejor? Un criminal con 13 años nada más. Pero obvio, eso lo saben. Lo sabe María Corina y lo sabe Freddy Guevara. Saben que no va a salir. Lilian Tintori se va a ir desvaneciendo en la nada, igual que Leopoldo López y compañía. Se van a ir desvaneciendo. Ahora, la idea de ellos es irse de nuevo, porque ya lo hicieron en una ocasión, tratar de robarle el diciembre a los venezolanos. Esto no es de una solamente las agrupaciones políticas, no, aquí está metido empresarios, está metido Fede Cámara, están los factores de poder económico. Cuando decimos poder económico, porque quiero aclarar algo más tarde. Cuando hablamos de poder económico, hablamos de quienes manejan empresas privadas en donde manejan servicios, por ejemplo, como la dotación de alimentos a la población. Eso lo vamos a hablar luego. Pero hay algo para lo que nosotros nos tenemos que preparar. Hay unas reflexiones que hizo Atilio Borón, corticas, con relación a lo que sucedió este año, pues. Lo que sucedió el año pasado con relación a la caída de Argentina y con la victoria circunstancial, digamos, la llegada circunstancial al poder por parte de la oposición en Venezuela. Pero él hace unas observaciones que quiero que las tengan en cuenta, porque más tarde las vamos a tomar muy en serio. Nosotros necesitamos hacer un llamado a la conciencia. A la conciencia es a irnos preparando, y voy a pasar un video que, les digo, me llegó al corazón, que tiene que ver con la lucha que tiene nuestro pueblo allá abajo en las bases, que tiene nuestro pueblo haciendo champú, haciendo jabón, y cómo los atacan sabiendo que el pueblo está apropiándose del poder. Bien, vamos a ver estas reflexiones que nos hace Atilio Borón para prepararnos, es decir, dejar de seguir apostando a la incertidumbre. Ya les voy a explicar por qué. Rueda. Creo que el campo popular, por lo menos en la Argentina, tiene que hacer un gran esfuerzo para avanzar en un programa de carácter mucho más radical que lo que fue el kirchnerismo.
Nosotros el kirchnerismo yo creo que cuando uno dice, bueno, lo positivo y lo negativo, hay un ligero predominio del balance positivo, pero hay muchas cosas que se hicieron mal. Y esas cosas que se hicieron mal fueron decisivas, ¿verdad? Entonces, un poco aprender de nuestros errores, condición fundamental para poder dar una nueva batalla con perspectivas de éxito en los años venideros. Creo además que no se trata de decir un radicalismo ingenuo, ¿verdad? Tampoco. Digo, yo no puedo hoy en las condiciones nacionales e internacionales de decir quiero la revolución socialista ya, además eso no existe. Son procesos, digo, gran parte de la confusión que hay en la izquierda latinoamericana y por cierto europea, es la idea de que la revolución es un acto, o sea, es un rayo que cae, digamos, fulminando al statu quo. No existe eso, las revoluciones son procesos, y procesos que comienzan a veces con un horizonte tibiamente reformista. Digo, ¿cómo empezó la Revolución Rusa? ¿Cuál era la consigna que Lenin utilizó para movilizar a millones de campesinos y soldados de pan, tierra y paz? Acá, digamos, tenemos nosotros en América Latina líderes de izquierda que lanzan unos rollos fenomenales, discursos de 30, 40 páginas llenos de citas de Marx, los Grundrisse, eso no lo entiende nadie. ¿Te das cuenta? Eso lo hemos hablado, es decir, la necesidad de transmitir, no simplismo, pero sí mensajes que sean comprensibles para la gente. No meternos en divagaciones filosóficas, digamos, no tienen nada que ver con la urgencia de la coyuntura. Entonces, esa izquierda, por ejemplo, en América Latina no ha entendido jamás el fenómeno del imperialismo. Entonces están en contra de Evo, en contra de Correa, en contra de Chávez, en contra de Maduro, en contra de Cristina. No ven, pero no lo pueden ver. No es que sean malas gentes, es que realmente sus anteojeras ideológicas los hacen ser inmunes ante la presencia del fenómeno imperialista. No lo pueden ver. Y eso me parece que es un gravísimo problema. Tenemos que hacer una gran batalla y demostrar lo que es el imperialismo, lo que son los proyectos imperiales, la forma como ha actuado en América Latina. Es un aprendizaje que no ha sido hecho. Y la otra cosa que creo que tenemos que aprender es poner en cuestión la vieja idea de que si tú haces una política social activa y efectiva como se hizo en la Argentina, no se erradicó la pobreza, por supuesto, pero yo he visto un mejoramiento muy significativo de gente que antes estaba totalmente al margen y oprimidos y aplastados. Están un poco mejor ahora, ¿verdad? Pero la ingenuidad fue pensar de que basta con eso para construir políticamente una lealtad o una fuerza política. No te basta. Si tú quieres tener realmente un ejército disciplinado, perdonen la metáfora, pero ya entienden que esto no es un ejército de verdad, sino un ejército proletario, popular, avanzando. La formación política es absolutamente esencial. Si no te pasa lo que le pasó a Chávez, ¿verdad? En Venezuela y a Maduro. Gente que ellos promovieron, que sacaron de las rancherías que se venían abajo con los cerros cuando se producían las grandes tormentas de verano. Esa gente ahora tiene pisos que más quisiera tenerlo la clase media en España. Más quisiera, mira lo que te digo, más quisiera tener la clase media española los pisos que tiene esa gente. ¿Y sabes lo que hacen esa gente? Salen en las manifestaciones en contra de Maduro, a favor de Capriles o de Leopoldo López. ¿Qué te dicen? Bueno, dice, yo le agradezco, esto está documentado, agradezco a la Revolución Bolivariana, le agradezco a Chávez de por vida, yo soy chavista hasta el final, pero ahora tengo que cuidar lo mío. Gracias a Chávez ahora tengo este piso y tengo que defenderlo. Entonces la gente, mis amigos, dicen, pero oye, pero lo vas a defender con Capriles se lo va a quitar. ¿Cómo van a venir estos mestizos y estos negros y mulatos a vivir acá en el Parque Central si esta es una zona residencial? Te van a echar. No, yo me voy a quedar acá, me lo van a respetar mis derechos de propiedad. Fíjate tú cómo la ideología clase mediera penetró profundamente. ¿Por qué? Porque no estuvo acompañado por un proceso de formación ideológica. La batalla de ideas de Fidel, no hay nada nuevo, no estoy diciendo nada original, es repetir lo que Fidel viene diciendo hace 40 años. Tenemos que dar esa batalla de ideas, no la hemos dado. Chávez lo reconoció en su momento y quiso hacer lo imposible, fue quien más hizo en ese sentido, ¿verdad? Y ahora lo está empezando a hacer. Correa también, porque se han dado cuenta, están mirando lo que pasó en la Argentina. Oye, la Argentina hubo gente que salió de extrema pobreza y que votó en contra de Cristina y el kirchnerismo en las elecciones del mes pasado. Me lo han dicho a mí abiertamente. Bien, ¿por qué puse esa parte? Porque el video que viene, tiene
dos aspectos que cubrir. Primero, Atilio Borón en su explicación tiene muchísima razón. Tiene muchísima razón, aunque su visión es menos Caribe. Recordemos que hacia el cono sur, lo que es Chile, Argentina, Uruguay, son países que ven más hacia Europa. Nosotros no, nosotros somos Caribe. Somos Caribe. Eso, tómenlo en cuenta para lo que voy a explicar. Ahora, lo que sí me llama la atención es lo que él explica de lo que pasó en Argentina, que es como una especie de apuesta a la incertidumbre. Es decir, cuando él habla de pisos, está hablando de casas y apartamentos. Y hay una cosa que dijo a él allí, que la rescato totalmente. Los apartamentos y casas que se han entregado aquí en Venezuela, quisiera tenerlos la clase media española. Quisiera tenerlos. Y en las condiciones en que la tiene el pueblo venezolano, que son inembargables por la ley que la protege. Ley que, por cierto, la oposición venezolana piensa derogar y que no ha podido derogar. Eso tomémoslo muy en cuenta. Ahora, ¿por qué el individuo apuesta a la incertidumbre? Es decir, ¿o por qué le asalta aquello que Edward Barney, y lo estuve diciendo acá, le asaltan esos deseos libidinosos íntimos de los que hablaba Freud? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, o por ejemplo, quienes fueron más beneficiados, recuerdo yo que al principio de la revolución los más beneficiados tuvieron que ver con los damnificados, y no se dejó un solo damnificado sin casas? Ni uno. Y escúchese bien, ni uno. En una revolución que hasta la fecha, y rescato una cosa que decía aquí Boza y dijo Valdés, que todavía no hemos sacado bien la cuenta con respecto a las casas, porque hubo una primera oleada de casas que hizo el comandante Chávez cuando el Plan Bolívar 2000. Pero es bueno que nosotros rescatemos ciertas cosas. Primero, este es un gobierno que ha estado preocupado, y digo gobierno no, vamos a decirlo así, revolución. Yo soy de los que cree que una revolución no es por periodo de gobierno, es por fases. Y esta revolución ha estado avanzando en lo social, en cuanto a vivienda, en cuanto a educación, y ojo, avanzando en viviendas con todo y el problema que teníamos con los precios petroleros, que tenemos, y que poco a poco se ha ido recuperando gracias a la gestión del presidente Nicolás Maduro, que envió a Eulogio, por cierto, que voy a hablar hoy sobre el ataque con los bonos de PDVSA. Es decir, ¿por qué al final emerge del ser humano esa posición ambigua? Sí, estoy de acuerdo, Chávez me ayudó, me dio mi casa, me dio mi carro, me dio educación. Yo recuerdo aquí que la educación universitaria era para privilegiados y los no privilegiados tenían que meterse en un comité de cupo. Aquí democratizamos la educación, democratizamos la salud. Primera vez que en nuestro país, primera vez, cosa inédita, que vemos a un médico metido en los barrios. Se montan incluso CDI, se montan consultorios, que al principio fue una tarea titánica. Fue montando los consultorios en casas de particulares, revolucionarios, camaradas que estuvieron dispuestos a recibir al contingente de internacionalistas cubanos de la medicina cubana. Entonces, ¿por qué nosotros terminamos, respondiendo ante todos esos beneficios que son colectivos, que tienen mayor amplitud en cuanto a alcance? ¿Por qué nosotros terminamos respondiendo
votando a favor, por ejemplo, de unos sinvergüenzas que están como buitres esperando derogar todas las leyes. Eso es una cosa que me ha llamado la atención. Y Atilio Borón dice, él saca y señala en esa entrevista, no lo puse, él señala en esa entrevista que cuando van a los números en frío, por eso es que yo digo que ellos llegaron de manera circunstancial. Y ellos saben que se les acabó el saldo, compañeros. Lo saben. Y Atilio Borón dice que el crecimiento en números fríos por parte de la oposición no fue tan grande. Que más bien, y eso está bajo estudio, análisis, que la historia dirá, más bien pareciera que entre votos nulos y no participación de los revolucionarios es por lo que nosotros le entregamos, y vamos a ponerlo de esa cosa, hay que decirlo de manera autocrítica, le entregamos en bandeja de plata de manera circunstancial a la derecha, a su discurso manipulador. Nosotros cuántas veces estuvimos hablando aquí de guerra económica y teníamos una izquierda incluso diciendo que era mentira que había guerra económica. Cuántas veces nosotros tratamos de explicar que era una guerra inducida. Tuvieron que salir elementos uno a uno de estudiosos, como el caso de Pascualina Curcio, como el caso de los mismos trabajadores de las fábricas, que comenzaron a ver una distorsión en la producción y una distorsión en la distribución. Y ahí viene la pregunta de oro, ¿por qué? ¿Por qué nos costó tanto explicarlo? ¿Por qué nos ha costado tanto explicarlo? Y es un tema de conciencia. Es un tema de ir a la calle, explicarlo. Es un tema de insistir una y otra vez con respecto a eso, con respecto a la explicación diaria de qué es lo que ha pasado y por qué la guerra económica. Incluso, y hay que hacer una observación de por qué aún continúa la guerra económica y por qué aún seguimos siendo ingenuos. Ingenuos. Hay algo que está claro, Chávez lo decía. Chávez le costó entenderlo. Chávez siempre trató de unificar a todo el mundo. Trató de hacer, de llevar la prédica, no solamente a nosotros que estábamos convencidos, sino a los que no estaban convencidos. Y sin embargo, vean ustedes, nosotros seguimos siendo ingenuos en algunas cosas. Voy a poner el acento en eso dentro de poco. En el Cono Sur, unos camaradas, son camaradas y se les quiere y se les aprecia, pues, que fueron los que votaron recientemente de la televisora argentina, hicieron una apreciación que me llamó la atención. Me llamó la atención porque a mí no me parece, porque el poder no te lo da el poder económico. El poder económico puede mentir, puede robar, puede hacer de todo, pero la verdad y el poder político, y la verdad cuando la tenemos en las manos, tumba ese poder económico, por más poderoso que sea. Por más poderoso que sea. Por eso nuestra lucha contra el imperialismo norteamericano. Pero este par de camaradas, no los voy a poner, hicieron una comparación que a mí me pareció medio absurda, y luego voy a explicar por qué. Dijeron que Lorenzo Mendoza era el Trump venezolano. Claro, a Lorenzo Mendoza, quien desde hace tiempo como niño mimado pretende ser presidenciable y no es presidenciable, ya les voy a explicar por qué. Porque es un tipo a todas luces, un ladrón. Vamos a ser claros, un ladrón, es un sujeto estafador. Y hay alguien que le ha venido
y ahora sobre todo con la victoria de Trump, parece que están ubicando Estados Unidos con Venezuela, o en el Cono Sur trataron de ubicar el Cono Sur con Venezuela, o Estados Unidos con Venezuela. No. Y le voy a explicar por qué. Yo tengo un videíto. El señor lo detuvieron, creo que en Lara, y salió gritando. En un país en donde supuestamente somos dictadura, en donde supuestamente no hay libertad de expresión. Pero, como en toda labor de inteligencia, uno va guindando las cosas, ¿no? Uno dice, ¿por qué Henry Ramos brincó de repente? ¿Verdad? Y brincaron casi el mismo día. Brincó Henry Ramos, brincó Freddy Guevara, brincaron varios, hablando ya de las vicisitudes que va a tener el pueblo venezolano, las angustias que va a tener el pueblo venezolano en el mes de diciembre. Vamos a ver este video. Rueda. Y ese dolor que siente el pueblo al tener unas navidades que están viniendo ahorita, con todos los problemas que sabemos que van a haber, No hay harina pan, a partir de mañana no hay 1 kilo de harina pan, ya que nuestras agencias sucursales para los consumidores venezolanos. Que si el gobierno no deja a la gente elegir, pues entonces la gente no puede dejar al gobierno gobernar. No hay harina pan, a partir de mañana no hay 1 kilo de harina pan, ya que nuestras agencias sucursales para los consumidores venezolanos. Aquí no hay boicot económico, ni hay guerra económica, es una falsedad, es una farsa decir eso. Siempre voy a hacer lo que me toca. Que conozco, Ricardo, que estás recho conmigo, que no te tengo tu afecto. Anda, no hay fin de guerra, mi pana, no hay fin de guerra, mi pana. No hay fin de guerra, mi pana. Aquí lo que hay es un gobierno que boicotea a los venezolanos, que es un gobierno que tiene una guerra económica contra los venezolanos, contra el sector privado. Esa es la realidad. Siempre voy a hacer lo que me toca. No hay fin de guerra, mi pana. Por cada dólar que le liquidan a nuestros proveedores, aquí se generan 5 veces más de lo que sería con un dólar importado. Aquí se generan 5 veces más de lo que sería con un dólar importado. Aquí ese es el modelo que queremos. La forma como la comunidad internacional organiza la ayuda financiera internacional es a través del Fondo Monetario, Aquí ese es el modelo que queremos. Aquí ese es el modelo que queremos. Ahora bien, por ahí se dice en los medios de comunicación que Empresas Polar le asignaron 5.000 millones de dólares a los proveedores de Empresas Polar hasta el año pasado. Bueno, yo debo decir, no fueron 5.000, fueron 5.954 millones de dólares, de los cuales 968 fueron para adquirir equipos y maquinarias y 4.986 millones fueron para la compra de materia prima a nuestros proveedores internacionales. Déjame decirte, en esos 968 millones de bolívares... De dólares. De dólares, perdón. En el 2011 nosotros aumentamos la capacidad para la producción de alimentos para mascotas. En el 2012 invertimos en una planta nueva de yogur pasteurizado de larga duración. En el 2013 innovamos con la mezcla para cachapas con la marca Pan y también lanzamos el té instantáneo Lipton y la gelatina Golden. En agosto del 2014 incrementamos la producción de harina precocida, la capacidad de producción de nuestra planta de Chivacoa en 40.000 toneladas adicionales. En enero del 2015 se incrementó la capacidad de producción de margarinas en un 40% para un total de 90.000 toneladas al año. Entonces, esos 900 millones de dólares están claramente representados en inversiones que además están en el país y están produciendo. Siempre voy a hacer lo que me toca. Bien, vamos a comenzar por lo siguiente. Fíjate bien.
Hacer la comparación de que este niñito que no tiene callo en las manos porque nunca trabajó y heredó de la familia, de su papá, de su abuelo, de la familia que viene de la colonia robando, heredó lo que tiene, ¿verdad? Este niñito no puede ser comparado con Trump. Trump roba de acuerdo a de acuerdo a su empresa, de acuerdo al sistema norteamericano, un sistema totalmente nefasto, ¿verdad? Pero tiene sus controles. Tiene ciertos controles antimonopolio y esto, y se atacan corporaciones contra corporaciones. Allí han salido afectados hasta el más rico del mundo, el de Windows, y IMAX también ha salido afectado. Es decir, en Estados Unidos, comparar a un Trump, que es un gángster, ¿verdad? Compararlo con este ladroncito de esquina, porque es un ladrón de esquina, ya le voy a explicar por qué, me parece un exabrupto. Me parece un exabrupto. Fíjense ustedes, ¿ves? Primero, el cinismo de este pajarito. Yo rescaté ese video de mayo de este año. Ese video. En donde estos señoritos, ¿verdad? No solamente es que nosotros habíamos hecho mal el cálculo y decíamos que era 5.200 millones de dólares que había recibido Polar, supuestamente para hacer comida, alimentos, ¿verdad? Vamos a ir por partes, para hacer alimentos. Sino que él dice que no son 5.200, sino 5.900 millones. De los cuales 968 millones fueron destinados para la adecuación tecnológica, le llaman a eso, del robo que iba a ser después. Explicamos. Comida para mascotas, que ya, se los digo, el poco sobrante que queda por ahí de comida, se le están entregando a las mascotas, pero no se le está entregando ningún tipo de alimentos que han subido el precio porque no están regulados. Esto hay que entenderlo. Los precios de esos productos a los que le destinaron 968 millones de la nación, los precios de esos productos no son regulados. ¿Por qué? Y son lo que llaman oferta engañosa. Les explico. Vámonos con el de cachapa. Al de cachapa le hacen lo mismo y en eso sí el señor, el caco que el lampón de Lorenzo Mendoza, sí es un experto, ¿verdad? Hizo lo mismo que el arroz saborizado. Ustedes recuerdan, nosotros una vez hicimos aquí, incluso sabíamos cuánto costaba. Costaba creo que 10.000 bolívares por cada 10 toneladas de arroz, las que saborizaban con sabor a ajo, sabor a no sé qué. Y resulta que como era un arroz que no estaba regulado, entonces ellos le podían poner 3, 4, 5 veces el precio por encima. Y solamente gastando 10.000 bolívares un sobrecito por cada 10 toneladas, 1 tonelada, no recuerdo ahora. Pero sí era un exabrupto. Era un exabrupto. Es decir, estas nuevas cositas, el frigur, que de paso tiene muy poco poder nutritivo, el frigur, la cachapa, las otras cosas, lo que son es una estafa al consumidor venezolano. ¿Qué dedicó él? ¿A qué le está dedicando él? A esa estafa, a los frigur, a esa estafa, al de la cachapita, al de la mezcla de cachapas, a la de mezcla yo no sé qué, y al té, a un té Lipton que, según me han dicho, es más dañino que la Coca-Cola. Es decir, 968 millones de dólares del Estado que se le otorgó a ese señorito fue utilizado para alimentos de oferta engañosa, alimentos que han sido saborizados y que multiplican el precio. Entonces es lo que pasó, por ejemplo, con el arroz blanco. ¿Ustedes recuerdan cuando se le tomó, creo que fueron los silos que estaban por allá por Barbacoa? Se le tomaron, por cierto, silos a los que no pagaban ni siquiera alquiler, y eran silos del Estado. Por eso es que yo digo que este es un ladroncito de poca monta.
Lo que pasa es que se le ve el bojote. Este es un tipo de ladrón que sale, grita, vocifera, porque este niño que no tiene ni siquiera callito en los dedos de los pies, tú nunca agarró una pala, nunca agarró y sembró, ¿verdad? Porque a él no le interesa sembrar, lo que le interesa es el producto, estafar a los agricultores, ¿verdad? O estafar al Estado pidiéndole para conseguir este maíz y después metiéndolo, invirtiéndolo en productos que no son de precio regulado. Este señorito, por favor, ponme la primera lámina. ¿Por qué yo rescaté ese video? Lo rescaté por lo siguiente. Fíjense bien. Producción de harina precocida, de alimentos polar. Ellos dicen que en marzo de 2015 iniciaron. O sea, subieron la producción, efectivamente, aquí está. Vente para acá un momentico ahí, pásamelo para acá. No. La primera, pásame la segunda, la de maíz precocida, por favor. Yo después te digo digo lo otro. Ajá, la de maíz precocida, ahí está, ¿lo tenemos? La de maíz precocida, papá, pásalo al segundo. Ahí está. Efectivamente, ustedes pueden ver que en marzo, por eso es que yo digo, que estos ladrones, porque están acostumbrados a engañar, a robar, y esta es la manera, te mandan a un experto a que explique por qué esos picos, picos que no tienen ninguna explicación, sino la de golpismo, la de estar montados en el tema. Resulta que en marzo ellos efectivamente se lanzan una producción por encima, pero bajan exactamente cuando se firma el decreto Obama. Exacto. Ahí bajaron la producción. ¿Por qué? Cuando nos declara el señor Obama amenaza para Estados Unidos. Amenaza inusual. Y resulta, y yo quisiera buscar a ese señorito que aparezca ahora otra vez en Vladimir a la Una para explicar esto, que de paso son datos de la propia empresa Polar, y que expliquen por qué esta baja de producción en maíz. Y no estamos hablando de un señorito todo histérico, el ladrón gritando en un aeropuerto. No, estoy hablando de una baja de producción programada hasta septiembre de 2016. ¿Por qué? En el caso de pastas, vean ustedes, las pastas están en cero en septiembre de 2016. Las pastas están en cero. En el caso del arroz blanco, cero. Arroz blanco. En el caso de la margarina, que ellos la toman también allí, vean ustedes, está casi en cero. Hay dos vertientes de lo que él está haciendo, porque esto no lo ha hecho ni una sola vez, no. Esto lo ha hecho ya varias veces. Yo quiero acudir a expertos. Ya está de más que nosotros expliquemos esto, para que el pueblo venezolano se deje de estar creyendo en vaina de que este es Trump venezolano. No, ahí no hay Trump, ese es un caco. Ese es un miserable caco, un ladrón de pacotilla, un ladrón de esquina. Y ha venido robando y pareciera, y me van a disculpar lo que voy a decir porque yo quiero hacer una autocrítica, y tenemos gente que cree que de verdad ese tipo puede satisfacer necesidades en otro lado, cuando nosotros tenemos que irnos a la producción. Lo voy a buscar de esta manera, pero en un momento. Fíjense, voy a ir a si es garantía, porque este señor está brincando porque quiere subir otra vez los precios. Quiere subirlo. Es tan ladrón que no lo sacia. Mira, si algo tiene la burguesía y si algo tiene la oligarquía, y sobre todo una cosa como esta, es que no se sacian.
O sea, mientras más millones, mejor. Porque ellos creen de verdad tener el poder en las manos. No. En un país como este, Chávez nos enseñó, carajo, que el pueblo es el que tiene el poder. Que la revolución es la que tiene el poder. Y solo con un tilín de voluntad política, un señor como esto no puede burlarse más del pueblo. Saliendo en un aeropuerto a gritar, Yo les voy a decir una vaina. A mí este señor, yo lo digo responsablemente, que grite en un aeropuerto que no hay ni un kilo más de harina pan, carajo. Me disculpan, pero no produce un kilo más de harina, hay que agarrar e intervenir esa fábrica. Vean lo que dice este señorito. Vean, voy a acudir a profesionales de esto. Nuevo ajuste de los precios regulados. Garantía de abastecimiento o financiamiento de las agresiones económicas contra el pueblo. Eso lo ponen aquí. Pascualina Curcio, del 18 de noviembre. El desabastecimiento que desde mediados de 2012 ha padecido el pueblo venezolano no es consecuencia de las regulaciones de precios por parte del Estado. Al respecto hay que recordar que la política de precios máximos fijados por el Estado, especialmente los bienes de primera necesidad, data del año 2003. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué 10 años después de su implementación sería esta política de control la causante de la escasez en Venezuela? Por otra parte, los precios de los productos regulados, especialmente los alimentos, han sido revisados y ajustados anualmente desde el año 2003. Y ante eventuales rezagos de los precios no se registró durante este periodo disminución de producción ni escasez. Debemos mencionar también el caso de muchos bienes muy demandados por los venezolanos que a pesar de no estar regulados sus precios igualmente están escaseando. Por ejemplo, la margarina, los granos, las caraotas, la mayonesa. Las propias empresas productoras y distribuidoras de alimentos han estado comunicando desde 2012 y hasta inicios de 2016 que no han disminuido su producción. Por el contrario, en algunos casos la han aumentado. Así lo manifestó, por ejemplo, la principal empresa productora de harina de maíz precocida, el señor Ladrón Caco, la cual abastece el 60% del mercado nacional. En marzo de este año comunicó que registraron incrementos del 8% de sus niveles de producción, situación que también se evidencia en los reportes quincenales de la empresa. Vamos a tenerlo por acá. Porque es que este señor cree que Venezuela ahora está llena de pendejos y que ellos pueden hacer lo mismo que hacían antes. Ellos de verdad ellos creen de verdad que ellos pueden agarrar y seguir robando de manera impune y que la gente se va a quedar callada. Y luego sale por allá alguien, unos compañeros camaradas diciendo el Trump venezolano. Por Dios. Dice, en el caso que si no habían disminuido la producción es porque los precios máximos fijados por el Estado les permitía cubrir los costos. De lo contrario, y por el principio de racionalidad de los agentes económicos, en condiciones de pérdida no hubiesen aumentado los niveles de producción. Sin embargo, y a pesar de que la producción se mantuvo desde 2012 y hasta por lo menos marzo de 2016, aquí lo tengo, vean, hasta aquí su producción estuvo solamente bajando en sus picos, en los piquitos de los acusas de Guarimba. Dice, el pueblo venezolano ha padecido serias dificultades para acceder a los alimentos. Estos no son hallados en los establecimientos en los cuales regularmente se adquirían, sino que deben hacerse largas colas para adquirirlos a precios regulados o comprarlos a precios desproporcionados en los mercados ilegales. En otras palabras, aunque se producen, no son distribuidos como regularmente se hacía antes de 2012. La distorsión de la distribución. Esta situación fue más notoria desde junio hasta el 6 de diciembre de 2015, momento en que se celebraron las elecciones parlamentarias. La gráfica siguiente, la pueden tener aquí, las elecciones parlamentarias están acá. Aquí está, 6 de diciembre, vean la baja. La producción se mantuvo relativamente igual hasta marzo de 2016, sin embargo el consumo del segundo semestre de 2015 disminuyó.
resalta la disminución importante del consumo en noviembre de 2015, 15 días antes de las elecciones, a pesar de que la producción se mantuvo. No fue sino hasta justamente después de las elecciones, la semana siguiente, que el consumo comienza a recuperarse. Incluso superó los niveles de producción. Pareciera que este producto, el cual fue fabricado, hubiese quedado en los almacenes durante el segundo semestre de 2015. La disminución del consumo entre junio y diciembre de 2015 no se debe a que disminuyó la demanda de este bien, ya que por una parte eran interminables las colas para adquirirlo y por la otra es ingrediente principal de la famosa hallaca navideña. Y sin embargo, ¿o por qué ustedes creen que el ladroncito este se puso a gritar en un aeropuerto? Crea pánico. Ese es el objetivo. Vamos a joderle las navidades al venezolano. Yo te apuesto que a él no le va a faltar ni un grano de harina pan en su casa para hacer una hallaca. Como no le va a faltar a ningún vagabundo de la mesa de unidad. A ellos no les va a faltar. Y muchos de ellos se van a ir al exterior, incluyendo Capriles, que se va a ir a su apartamentote allá en Nueva York. Pero el pueblo venezolano, el pueblo de a pie, que se queda aquí jodido. ¿Me entiendes? Sin embargo, no se perdió esa cosecha. A partir del 7 de diciembre comenzamos a consumir lo que estuvo resguardado los últimos meses de 2015. En abril de 2016 fueron creados los comités locales de abastecimiento y producción. A partir de esa fecha y hasta ahora comenzó a disminuir. Fíjense ustedes, él comienza la disminución para abortar los CLAP. Para abortarlo, para tratar de ahorcar los CLAP. Dice, la cual a pesar del incremento de precios en mayo de 19 a 190, 19 bolívares a 190, que es el 900%, no se ha recuperado ubicándose en los niveles históricos más bajos. O sea, le subieron el 900% al precio y el tipo no subió la producción porque quiere quebrar los CLAP, quiere quebrar el Estado. Se intensificó la campaña con lo del referéndum revocatorio, es decir, este individuo que sale gritandito allí histérico, que no tiene ni un puto callo en las manos, que haya trabajado, que no ha sembrado ni una puta mata de maíz, pretende otra vez llevarnos por la vía y supuestamente es un Trump. No, man, no. Les voy a decir algo, mire. Por ahí me dijeron, me informaron. Por eso es que yo digo que nosotros a veces actuamos de manera ingenua. Y esto lo hacemos como autocrítica. Porque yo sé de la desesperación que tienen los camaradas, que tienen el rol de importancia en gobernaciones, rol de importancia en las alcaldías y esto. Pero salir a comprarle harina a este sujeto, para los PAE, con el precio del exterior. Coño, ¿qué estamos haciendo? Y lo hago como autocrítica. No es posible. No es posible. Un individuo como este ha tenido en jaque, porque no es solamente a la revolución el incremento bestial que hubo de ataque contra el presidente Nicolás Maduro en estos últimos meses. O sea, desde el 2013 para acá, perdón. Sino antes. Este individuo, que es solamente un heredero de una fortuna y maneja alimentos, que es un ladrón que utiliza saborizantes para productos no regulados y poder meterse todos los reales del mundo, que se ha hecho multimillonario a punta de cerveza, de alcohol, ¿verdad? Y amenazó con tirarse con lo del alcohol hasta que le dijeron otras fábricas dijeron, no, nosotros cubrimos la producción, ahí se asustó y regresó, empezó otra vez a producir cerveza. De eso no habla. Él no habla de la cerveza, ni del lúpulo que le están dando, ni de la cebada que le están trayendo. No, de eso no habla para nada. Y este señor que nos tiene a nosotros en jaque desde hace bastante tiempo nada más, que es considerado el Donald Trump de Venezuela, coño, le vamos a comprar un paquetico de harina a precio del exterior. ¿Qué es eso? Y discúlpenme, camarada, se nos va la vida en esta revolución, compadre.
El presidente Nicolás Maduro le ha echado lo que dicen un camión, compadre. El presidente Nicolás Maduro, desde el momento en que asumió, no solamente como presidente electo, desde antes, una por una, ha llevado de todo, desde insultos, descalificaciones, que es lo de menos, porque una de las descalificaciones de los insultos no le para nada, compadre, es al trabajo que hay que hacer. Que el presidente tiene, todo el pueblo venezolano le ha puesto el hombro y el presidente dándole, como debe ser. Camarada, sujetos como este, que, miren, yo hacía siempre la comparación. Un ladroncito que venga con una pistola y te atraque, no es más culpable que este, hermano. Y este es peor, porque este afecta el estómago de todos los venezolanos. Incluso, lo voy a poner bien claro, no solamente afecta a los chavistas, mano. Afecta a los de la oposición, afecta a todo el mundo. ¿Cómo es posible que todavía hoy las panaderías sigan dejando hacer hornear el pan justo en las horas picos para que se haga cola, vale? En una abierta conspiración. Hay un banco, no voy a decir el nombre, ya yo hice el reclamo respectivo, que se le ocurrió la idea de decir que no se aceptan cheques de más de 15.000 bolívares. Justo en noviembre y diciembre. Explíquenmelo. El salario mínimo con cestatiques y todo llega a 70.000 bolívares. ¿Cómo tú le vas a decir, tú a un cuentaviente, le vas a decir que solamente puedes emitir un cheque por 15.000 bolívares diarios? Dime, ¿por qué? ¿Y a quién se le ocurrió eso? ¿Qué es lo que puedes provocar tú? ¿O ahora colas en los bancos? O sea, ¿qué es eso? Por eso es que cuando Atilio Borón llama a la formación de cuadro, a la formación de conciencia, es que todos nosotros debemos entender qué es lo que está pasando. Hubo, miren, un ataque contra... Me tienen listo lo de PDVSA, porque esto yo tengo que enseñarlo. Contra los bonos de PDVSA hubo una cosa, pero terrible. Hubo un ataque feroz. Y no es nada, los mismos voceros, Toro Hardy y compañía, toditos los vagabundos de la meritocracia de la Cuarta República, le tiraron un ataque a PDVSA. Que, coño, era para salir corriendo. Ponme el primero. No, ese lo vamos a dejar de último. Pásame al otro. Mira, ahí tienen. La guerra de bonos contra PDVSA. Ya les voy a explicar algo. Esperen un momento. Ya voy. Porque esto lo quiero explicar. Yo hice mis consultas. Yo no soy economista. Pero carajo, o sea, nosotros debemos entender que la oligarquía y los intereses que están por encima de esa oligarquía, estoy hablando de los intereses imperiales, van a buscar tumbar al Estado, tumbar a la revolución. Ahora, queda de parte del pueblo aceptar que se vengan con todo lo que se vienen, compa, que es entregar nuestros recursos al imperialismo norteamericano, acabar con todas las leyes, compadre. Acabar con todas las leyes que benefician a nuestro pueblo. Vean esto. Los bonos contra PDVSA. Los bonos de PDVSA. Por favor, pónmelo. Tienes Carlos Valero. Maduro privatizó Citgo para financiar la corrupción. Eso es mentira. Moratoria de deuda de PDVSA amenazaría exportaciones petroleras en Venezuela. Sigue para adelante. La Patilla. Standard & Poor's rebaja calificación crediticia de PDVSA de CCC con perspectiva negativa. Mentira. Informe 21, buque de BP, o sea, de British Petroleum, descarga en Curazao tras espera por pago de PDVSA. Vean esto. Petrolera China tomará la refinería Isla de Curazao en lugar de PDVSA. Decepción, pásame el otro. Decepción en los mercados por la oferta de canje de bonos venezolanos. Maduro privatiza Citgo para financiar la corrupción. Mentira. Fitch and S&P advierten un posible incumplimiento de petróleo de Venezuela. Mentira.
Runrune, esta basura de Bocaranda, uno de los lames, ya saben, del señor Mendoza. Default, quiebra y dudas, las palabras que usa la prensa internacional para referirse a los intentos de canje de bonos de PDVSA. Bonos PDVSA en negativo y ante un posible default. ¿Ustedes se acuerdan cuántas veces nos han dicho que vamos a entrar en default? Hay que hacerle una autopsia a PDVSA. La Patilla, analistas, PDVSA está corriendo la arruga para enfrentar problemas financieros. Sumarium, canje de bonos Citgo y caída de la producción afecta el panorama de PDVSA. Fitch Rating calificará bonos canje de PDVSA como CCCRR4. Siguen, El Espectador, advierten sobre posible default en PDVSA en Venezuela. Finanzas Digital, califican emisión de bonos de PDVSA como una especie de default, ya no es default. Reuters, ganancias de venezolana PDVSA caen 63 puntos en primer trimestre de 2016, propuesta de canje bono. Unión Radio, Asamblea Nacional solicitará al ministro Eulogio del Pino por canje de bonos. Sumarium, Del Pino deberá explicar términos del canje de bonos de PDVSA a la Asamblea Nacional, a la que está en desacato, de paso. El Nacional, Asamblea Nacional rechazó el canje de bonos de PDVSA. Noticias al Día, Guerra asegura que inversionistas no se arriesgarán en el canje de bonos de PDVSA. Patilla, estrepitoso, ganancias de PDVSA caen 63% en primer trimestre de 2016, propuesta canje de bonos. Canje de bonos Citgo y caída de la producción afectan el panorama de PDVSA. La Patilla, Marquina, el gobierno sigue hipotecando al país a través de PDVSA. Diario Las Américas. Diario Las Américas, que es de nada más y nada menos que de un ladrón igual que Mendoza, que es el señor Becerani. Ladrón. O sea, ojo, cuando yo digo ladrón, es ladrones. Ladrones. Trabajadores de PDVSA venden sus uniformes para conseguir comida. La Patilla. Trabajadores de PDVSA venden sus uniformes para comprar comida. Ve bien cómo se reiteró la noticia. ACN, Agencia Carabobeña de Noticias, lamentable. Trabajadores de PDVSA Zulia venden sus uniformes en mercados populares. Analítica, demanda de ConocoPhillips a PDVSA precisa que canje de bonos es fraudulento. ConocoPhillips demanda a PDVSA por operaciones fraudulentas. Hausman y Walker, ahí viene Hausman, el amigo, ladrón también, y fue uno de los que puso el paquetico cuando la época de Carlos Andrés Pérez, que provocó el 27 y 28 de febrero, Hausman, ¿verdad?, que fue uno de los Chicago Boys, amigo de Mendoza, dice, reestructurando deuda a oscuras. País, El Nuevo País, Rafael Poleo, perdimos a Rosalinda. Rafael Guzmán, el mismo misógino que acaba de atacar a Tania Díaz, dice, la operación de canje de bonos de PDVSA va a ser un fracaso para todos los venezolanos. ConocoPhillips demanda a PDVSA por venta velada de Citgo. Sigo, Rafael Guzmán, extender plazo de canje de bonos agudizará la crisis. Rafael Guzmán, la operación de canje de bonos, fíjate usted que estaba famosísimo Rafael Guzmán, un cero a la izquierda como diputado y lo hicieron famoso rapidito. Leopoldo López, Leopoldo López salió y opinó desde Ramo Verde. Con canje de bonos PDVSA pone en riesgo propiedades de Citgo. Rafael Guzmán, la operación de canje de bonos de PDVSA va a ser un fracaso. Leopoldo López, y así sigue y síguelo hasta el final, compa. Toda un ataque a PDVSA, que por cierto ya no está en manos de ellos. ¿Recuerdan? Año 2002. Y aquí tienen, les pongo la carta. Ponla, por favor. Les pongo la carta de PDVSA. Ya les voy a leer porque tuve yo que agarrar y ponerme a traducir de English a Spanish, ¿verdad? Y dice lo siguiente, esa carta acabó con, ve para acá un momentico, acabó con toda esta partida de basura de todos los que quieren apropiarse del petróleo venezolano. Estos son una pila de lacayos toditos que quieren entregarle el imperialismo a nuestro petróleo. Y ellos lo saben. Todos estos asquerosos. Creo que es una de las campañas, digamos usted, contra Rafael Ramírez en estos días. Toda esta campaña ha sido feroz contra PDVSA. Quieren quitarnos a PDVSA, juro. No van a poder. Ahí tienen la carta. Póngala. PDVSA anuncia el vencimiento y los resultados finales de sus ofertas para canjear sus bonos senior pendientes de 250%
con vencimiento en 2017 y 8.50% de bonos senior con vencimiento en 2017 para nuevos bonos senior 8.50 para 2020. Caracas, Venezuela, octubre 21, que eso no lo querían ellos anunciar. Ellos hablan de la caída de PDVSA. Dice, PDVSA anunció hoy que las ofertas para canjear hasta 5.325 millones de monto principal, el monto máximo de la oferta de sus bonos senior de 5.250% con vencimiento en 2017, las notas de abril de 2017 y 8.50 los nuevos pagarés, venció a las 5 p.m. hora de Nueva York el 21 de octubre. De 2016, la fecha de vencimiento. En relación con la oferta de canje y la contraprestación total a pagar por los pagarés vigentes, PDVSA emitirá un monto total de capital de aproximadamente 3.367 millones de nuevos pagarés en la fecha de liquidación, sujeto a los ajustes de redondeo establecidos en la oferta circular, como se define a continuación. Tranquilo, estos son, escuchen bien, términos técnicos. Ahora vamos a ver, búscame el primer gráfico de lo de PDVSA, por favor. Tuve que consultar también a una persona que me explicara. ¿Verdad? ¿Me lo pusieron? Ok, ponlo ahí. Ahí tienen. Esos son los bonos. Es una deuda, sí. Refinanciamiento, sí. Pero vean ustedes. Y lo pongo de esta manera para que mañana lo saquen en la patilla. Pues por favor, quiero que lo saquen en la patilla. Para entender este ataque a PDVSA, déjenmelo así puesto, ¿no? Hay que ver el panorama mundial en materia energética. No es un secreto que los precios del petróleo han ido recuperándose, con altibajos, pero recuperándose. Según la OPEP, en su reporte mensual del mes de julio, en torno a las perspectivas del mercado petrolero para el 2017, manifestaron su optimismo al sostener que la demanda global del crudo OPEP será más alta que su producción actual y que el exceso de inventario disminuirá. Y para finales de este mes, en la próxima reunión de la OPEP, se espera que sea acordada una reducción de la producción que podría estar por el orden de 1 millón de barriles diarios, lo que catalizaría las expectativas del 2017. Ese panorama futuro pudiera terminar de sepultar, escúchese bien, las pretensiones de Estados Unidos y los apátridas opositores de ahogar fatalmente al gobierno del presidente Nicolás Maduro en lo económico. Por eso, para ello es necesario evitar que PDVSA se fortalezca, de manera que no pueda estar a la altura de los cambios que introducirá la OPEP. Las empresas mercenarias calificadoras, que ese es un capítulo que está haciendo Pascualina, que habla de las calificadoras de riesgo. Qué vaina, nosotros pagamos deuda, pagamos todo y resulta que entramos en riesgo. O sea, somos un país de riesgo. ¿Por qué será? Y dice aquí, comienzan a hacer su trabajo de desprestigio de PDVSA para que se le reduzca la capacidad de maniobra financiera. Inventan un supuesto default en el pago de los intereses y capital de los bonos emitidos por nuestra empresa petrolera. Lo cierto es que PDVSA no ha dejado de cumplir con sus compromisos respecto a los bonos emitidos por ella. El canje voluntario de bonos que planteó PDVSA este año permite a nuestra empresa petrolera liquidez inmediata para el fortalecimiento de sus operaciones actuales con miras a las expectativas que se tienen sobre el mercado internacional para el año próximo. Pero aún, sin contar con las mejoras del mercado que vaticina la OPEP y otros analistas petroleros, la leve recuperación que ha ido experimentando el crudo venezolano permite cubrir las obligaciones contraídas actualmente con la emisión de esos bonos. Pero el ataque a PDVSA no tiene otra explicación que la de desprestigiarla y cerrarle mercados para asfixiar económicamente al país. Vete para acá. Ese gráfico que ustedes vieron allí nos dice a nosotros que hasta para el 2017, en el 2017 nosotros vamos a tener holgadamente para cancelar nuestros compromisos en PDVSA. Esa vaina no le gusta a Estados Unidos, no le gusta al imperialismo norteamericano y mucho menos a sus lacayos que vivieron de las migajas del petróleo que se robaron en la Cuarta República. Por eso el ataque a PDVSA, por eso el ataque al presidente Nicolás Maduro, por eso el ataque a Eulogio y por eso el ataque a Rafael Ramírez, reciente. Hay que tenerlo claro, hay que tenerlo muy claro. Por eso es que yo digo, cuando tú comienzas a ver
cómo se van movilizando. Un ladrón gritando en un aeropuerto, no va a haber, ya ahorita no hay 1 kilo más de maíz, de harina pan, ¿verdad? Y ves a los otros, digamos, lacayos políticos, que no son más que asalariados del imperialismo norteamericano, asalariados, porque hasta que se llama, parece que le gustó la palabrita de la autodenominación de el Donald Trump venezolano, ¿verdad? No van a poder con este pueblo. Yo les voy a presentar un trabajo que vi, que me llenó, mira, de fe, de esperanza, porque es una respuesta del poder popular. Es una respuesta de nuestro pueblo. A veces las soluciones están allá abajo, las tiene el pueblo en las manos. Créanmelo. Este pueblo es creativo. ¿Qué hay que hacer? Mira, elevar la conciencia. El comandante Chávez hizo muchísimo y nosotros tenemos que hacer más. Pues nuestro compromiso con el comandante tiene que ser ya, yo diría que no solamente espiritual, material, sino de vida. Vamos a ver este trabajo. Rueda. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Cuando el capitalismo plantea que el Estado no debe intervenir, sino que eso debe dejarse a la libertad, a las aguas, el laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar, que todo se arregla al final. Mentira, mentira. Y por eso es que el capitalismo plantea que el Estado no debe proteger la economía, que no debe proteger a los débiles, que no debe meter las manos en la educación. El capitalismo plantea, bueno, ese grito de algunos por ahí, con mis hijos no te metas, pues. Ese es el clásico, la clásica visión egoísta, individualista, liberal, neoliberal, de la falsa libertad. No podemos hacer nada por la educación, no podemos hacer nada por la salud, eso lo arregla la libertad, el libre mercado, la sociedad liberal. Mentira, mentira. Por eso es que hoy todo revolucionario, toda revolucionaria, todo hombre, toda mujer debe estudiar mucho. Yo trato de estudiar porque estoy consciente de mi responsabilidad. Tenemos que armarnos para el debate, para demoler los razonamientos injustos de la oligarquía, de los que defienden la desigualdad, como si fuera algo natural, inevitable. Bueno, mucha gente que dice, los pobres son pobres porque quieren, ¿eh? Yo oí mucho esa expresión. Escondiéndola y poniendo a la gente para que haga cola. En este almacén privado de Mucasa se hallaron más de 452 toneladas de harinas de trigo que no eran distribuidas correctamente. Y uno consigue las cosas caras o bachaqueado, como quien dice, pues. Entonces yo creo que si fuese escasez no se consiguiera ni caro ni barato. No hay. Todo está dolarizado y nosotros no ganamos en dólares. En esta lucha, entender que la lucha no violenta, la lucha civil, la lucha cívica, implica muchos mecanismos de lucha. Implica movilizaciones,
implica marchas, concentraciones, implica actos simbólicos, implica tomas, implica boicots económicos. Es que las empresas son privadas. Sí. Las empresas no les pertenecen, sino que hay personas que son, yo no les sé explicar bien, pero las empresas de la harina pan no le pertenece al gobierno, sino que les pertenece a personas que no están con el proceso. Entonces lo que hacen es atacar y poner problemas por aquí, problemas por allá y trancas para que la gente ataque. Por lo menos, mire, nosotros utilizamos la soda, ahora pusieron la soda más cara. Si conseguimos un producto más, cuando ellos ven que la yuca, que uno utiliza, ya pusieron la yuca a 1000, no sé qué. Aumenta todo. Aumentan todo. Ese es un ataque, una guerra económica que tienen contra nosotros. Estamos transmitiendo, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, la autocrítica. Independencia o nada. Comuna o nada. Ay, Venezuela, ya hay que luchar, Venezuela, hay que luchar, Venezuela, en conseguir el destino. Venezuela. Aquí por lo menos en Venezuela no se consigue desodorante. Nos hemos estado reuniendo ya consecutivamente, hemos aprendido aquí a hacer champú, desodorante, lavaplatos. Y que gracias a Dios la comunidad y las mujeres son organizadas y teniendo los productos lo podemos elaborar y nos sale como quien dice el producto artesanal. Y es lo que se busca, pues. O sea, a pesar de que no lo encontremos, buscamos la alternativa. Y a veces la alternativa es más saludable que con más químicos y esas cosas. Crea los consejos comunales para darle poder al pueblo. Nosotros tenemos leyes del poder popular. Una de ellas es la ley orgánica del Consejo Comunal, ley orgánica de las comunas. Eso, ¿a qué nos conlleva eso? A que nosotros tenemos poder. Por medio de los consejos comunales nos organizamos y se forma la comunidad organizada, se forman los colectivos. Que son una herramienta política y social para profundizar y combatir la guerra económica que nos tienen la derecha contra Venezuela, con nuestro país. El CLA es el Comité de Abastecimiento y Producción, ¿verdad? Pero lleva la P de producción y eso lo agarramos nosotros como movimiento popular. La producción, vuelvo a insistir, la agricultura urbana, que por venir de las grandes ciudades las abandonamos mucho los venezolanos. Ahora con el CLA, la experiencia que hemos adquirido es articular, en el caso de la verdura, ¿verdad?, con los campesinos y campesinas, agricultores en varios estados de aquí de Caracas. Hemos tejido ayer, por ejemplo, estábamos entregando bolsas de comida y llegaron unos compañeros con pollo, por ejemplo. Compañeros llevaron la bolsa y llevaron pollo. O sea, no nos quedamos paralizados con los productos que nos manda papá gobierno, el Estado como tal, sino también nosotros como fuerza viva, fuerza orgánica, revolucionaria, apostamos y agregamos, ¿verdad?, esa creatividad, inyectamos también para el crecimiento popular. El CLA no se puede convertir en una sola entregadera de bolsa porque nosotros vamos a superar esta crisis económica que nos tienen, lo vamos a vencer y lo estamos venciendo. Cosechas de maíz de mi tierra, carajo. Se bautizó como Cooperativa de la Alianza porque surgió un grupo en Bojó y otro grupo en Monte Carmelo y cuando se unieron le llamaron la Alianza. Hay que tener mucha conciencia, saber lo que se quiere. Siento el ser más feliz. Los que llegaron de España a Europa se lo llevaron. Los que llegaron de España a Europa se lo llevaron. Se amáis una ramita. Es la guerra económica que tenemos, ¿verdad? Cada día la van apretando más y más, pero digo que hemos conseguido la forma de abatir un poco esas cosas, ¿verdad? Con la forma de ser creativo y luchando un poco, aportando un granito de arena, como se dice, pues a la revolución
Por ejemplo, nosotros aquí con la producción, bueno, no hay salsa de tomate, pero estamos nosotros, la ketchup y esa, bueno, pero sale al mercado esta, aunque poquita, pero algo estamos aportando. ¿Qué decir de las arepas, la natilla y el bollo limpio? ¿Qué decir de las arepas, la natilla y el bollo limpio? Son de aquí estos manjares, son de aquí estos manjares, los envueltos chicharrones. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy a ver. Era una fábrica de cerveza de capital extranjero, la Brahma. Los empresarios se fueron y nos dejaron nosotros con estas instalaciones. Decidimos tomar las empresas y ponerlas a producir. Ahorita no es Brahma, ahorita es una empresa de propiedad social, directa comunal. Eso fue una idea que salió de tanto, nos orientaron que nos uniéramos con el poder popular. El poder popular, en este caso las comunas, nos unieron con los obreros, nosotros, para que formaran una empresa. Y canta con alegría que en Botatán los tambores ya resuenan por la vida. Nosotros estamos produciendo alimentos balanceados para animales, más que todo cerdos, vacas lecheras, gallinas y cabra, para poder llevar el sustento al hogar a todos los venezolanos. Y aparte de eso, estamos agua para las distintas comunidades de organismos, para paliarles las necesidades que tienen las partes más alejadas, instituciones que no les llega agua por tubería. Que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Estamos haciendo un vínculo que están haciendo, que es el vínculo obrero campesino comunal. Y estamos empujando un sistema de economía comunal que rompe con el sistema del mercado capitalista. Nuestro producto, que sale al mercado a un precio de 7.500 bolívares, en el mercado capital se consigue a 20.000 bolívares. ¿Qué hacemos nosotros con el productor de cerdo? Le decimos que tiene que arrimar el 20% de su producción a Proletario Unido. Si nosotros estamos haciéndole un producto que le baja los costos, ellos, de hecho, en una asamblea de trabajadores, comuneros y campesinos, ellos le pusieron el producto nuestro, le pusieron el precio. Y igual también se le puso precio a la carne que ellos van a arrimar. Entonces se empieza a ver, los trabajadores empiezan a ver que con la comuna hay vida, nuevas relaciones que están naciendo. Todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Esta situación, más que a mí, nos ha enseñado a todos a aprender a crear cosas o a recuperar un poquito lo que hacían nuestros antepasados. Nuestros antepasados pues creaban sus propios alimentos y nos ha tocado a nosotros volver a esto. Aprendí a comer mejor, a comer vegetales. Hemos aprendido a cocinar cosas que no sabíamos que se comían, que se podían comer. La arepa de maíz nunca la había hecho. Primera vez que yo la estoy haciendo y ahora es la que estamos haciendo así. Ahí, maíz, vamos a hacer arepa de maíz. Ahí plátano, comemos plátano. Y ahorita estamos, como si volviendo otra vez a producir, a sembrar, cultivar, para poder comer lo que hemos cultivado. Esto ha sido más que todo la guerra política, porque el de la Cuarta República, ellos no les interesan lo que come la señora del ranchito allá postrada en una cama.
Eso es lo que ellos quieren, la riqueza de nuestra Venezuela, porque ellos quieren que nosotros seamos esclavos de ellos. Cuando nosotros tuvimos 2 libertadores, Simón Bolívar y Hugo Rafael Chávez Frías. Pero yo creo que que hay tiempo de organizarse, de que las mujeres se organicen, y ese es un llamado pues de que nunca es tarde, pues. Lo que hay es que disponerse. Nosotros le apostamos a eso que dijo el comandante Chávez de comuna o nada. Nosotros estamos consolidando esto en la práctica. Nosotros aquí desde Proletario Unido, Barquisimeto, Lara, Venezuela, le decimos al mundo, vengan a conocer esta experiencia, si pueden personalmente o a través de las cámaras, de las redes sociales, para que ellos se den cuenta que sí se puede. Nosotros lo estamos logrando. Estamos sumergidos en una guerra económica, aún así nosotros no nos hemos detenido. Ahí estamos ayudando a los productores para que le llevemos el alimento, el sustento a los hogares venezolanos. Sí se puede, nosotros esta trinchera de lucha lo estamos haciendo, se está logrando y lo estamos haciendo. Y una manera de poder producir es que todos los vecinos, todos los movimientos populares nos organicemos y participemos. No son 5 personas lo del CLA, de abastecimiento de producción, que entregaron la bolsa, todo ese cuento, no, como lo quieren hacer vender la derecha. Nosotros estamos aquí, los hijos, hijas de Chávez, fortaleciendo, articulando, ¿verdad? Toda la creatividad que tiene el pueblo venezolano, y es mucha. En tiempo de crisis es que el pueblo de Bolívar se levanta. Lo más profundo que yo aprendí en esa queridísima academia militar fue a amar profunda infinitamente a mi patria. Y no solo amarla por decirlo, sino que yo aprendí a amarla, y cuando juré el 7 de julio de 1975, con mi sable de subteniente, en el patio de honor de la Academia Militar, cuando yo saqué mi sable para jurar, juré en firme y juré en serio. ¿Jura usted delante de Dios y la bandera defender la patria hasta perder la vida? No solo defenderla, digo yo, amarla. Porque para defenderla hasta perder la vida, necesario es amarla. El que no ame a esta patria. Y la patria es, en primer lugar, como dice Ali Primera, el hombre, el ser humano. La patria es el hombre, muchacho. 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 La patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada, decía Ali Primera. ¿Quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Que para la patria, muchacho, hay que amarla, hay que sentirla, hay que adorarla para poder defenderla. Entonces yo juré ese 7 de julio de 1975 salir con aquel sable a defender esta patria, amándola, y para defenderla dar incluso la vida. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Dicen por allí que la política es pragmatismo, ¿no? A veces hay que ser pragmáticos. Pero yo recuerdo siempre una frase que yo utilizo mucho. Confía en lo que sembraste. Y cuando yo veo a mi pueblo allí, ven, esa sonrisa es la sonrisa de Chávez. Cuando yo veo esa lucha permanente que tiene mi pueblo, a pesar de toda esta golpiza que nos ha venido dando la derecha, de toda esta basura que nos han venido echando encima, ahí vemos a ese pueblo, ¿vale? Le vemos la cara, le vemos el esfuerzo, lo vemos apropiándose. Ese pueblo es Chávez, nosotros somos Chávez. Nosotros, cuando Chávez dijo, ya yo no soy yo, es cierto. Chávez vino desde lo más, desde las catacumbas, como decía él, y se convirtió en huracán en toda Venezuela. Nosotros tenemos un pueblo, y yo esto sí se lo digo a la oligarquía, métanselo en la cabeza, ustedes no podrán llegar jamás a tomar las riendas del Estado
del Estado, digo yo, no podrán jamás tomar las riendas mientras este pueblo esté lleno de Chávez. De Chávez. Nosotros tenemos a veces que agarrar, bajar, voltear, acompañarlos y ver cómo es esa lucha ya. Cómo esa gente se va, fíjense, una cosa tan simple, y cómo lo nota el pueblo, lo sabe. Estaban haciendo, se necesita la soda cáustica para hacer el jabón, pues, por ejemplo. Se dieron cuenta que estaban haciendo jabón y le quitaron la soda. O sea, le aumentaron la soda cáustica. Allí es donde el Estado, la revolución, tiene que intervenir. Tiene que intervenir y averiguar y ver qué sucede y por qué una comuna, por qué una empresa de propiedad social, por qué una empresa del Estado no funciona. ¿Cuáles son los elementos que están atacando contra ella para que no pueda lograr el éxito, para que no pueda lograr consolidarse como revolución? El caso de los CLAP fue una idea extraordinaria, ha sido una idea extraordinaria. Fíjense ustedes, al Moreno cuando habla allí, no solamente ven el CLAP como una entrega de bolsa, no, como producción. Es producción. Generar las condiciones para producir. Por eso mi rabia de ahora, de hace poco, cuando yo veo como una bestia que jamás ha tomado una pala, ni un arado, ni ha sembrado nada, ha hecho dinero a costa del campesino venezolano, puede ponerse a gritar en un aeropuerto y se puede considerar presidenciable. No, una bestia como esa no puede tomar jamás el poder porque el pueblo se lo impediría. Este pueblo tiene demasiados cojones como para ver que la derecha tome de nuevo el poder. Hay que tenerlo muy claro. Nuestro pueblo es hermoso en su sonrisa, en su, incluso hasta en su rabia, cuando se queja, cuando nos increpa, cuando nos pone contra la pared. Ahí está Chávez, ese es Chávez. Chávez está en todas las facetas del pueblo y eso hay que entenderlo así. Chao, nos vemos el martes. Yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.